Durante siglos, la historia de María Magdalena ha sido manipulada. Nos dijeron que era solo una pecadora arrepentida, pero los textos prohibidos cuentan una historia muy diferente. Su papel fue silenciado, sus enseñanzas ocultadas y su legado minimizado. ¿Por qué tanto esfuerzo en borrar su verdadera historia? ¿Qué temían quienes controlaban la narrativa? Imagina que todo lo que creías saber sobre el cristianismo estuviera incompleto. Que un evangelio perdido desafiara la visión tradicional y revelara un vínculo desconocido entre Jesús y María Magdalena. Ese evangelio existe y su autenticidad ha sido estudiada por expertos. Su contenido pondría en jaque siglos de doctrina, otorgándole a María Magdalena un papel central en la enseñanza de Jesús. Si esta verdad saliera a la luz, millones de personas reconsiderarían lo que les enseñaron desde la infancia. Y lo más inquietante es que este texto ha estado oculto a plena vista. Pero fue declarado herejía y eliminado de la narrativa oficial. ¿Por qué? ¿Qué información contenía que amenazaba el poder de la Iglesia? Hoy revelaremos lo que realmente dice este evangelio, la verdad sobre María Magdalena y cómo su legado pudo haber cambiado por completo nuestra comprensión de la espiritualidad. Este no es un video cualquiera. Es una búsqueda de la verdad que desafiará creencias, sacará a la luz ocultamientos y te hará cuestionarte lo que siempre diste por cierto. Pero cuidado, esta información no es para todos. Solo aquellos dispuestos a enfrentar la verdad sin miedo podrán comprender lo que hoy vamos a revelar. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar para siempre tu visión de la historia y el legado de María Magdalena. A lo largo de los siglos, la historia ha sido escrita por quienes ostentan el poder. La religión no es una excepción. Se nos ha enseñado una versión cuidadosamente seleccionada, dejando fuera textos que desafían la narrativa oficial. Uno de estos textos es el Evangelio de María Magdalena, un documento que estuvo oculto durante siglos y que, cuando salió a la luz, reveló verdades inquietantes sobre la relación entre Jesús y su discípula. Fue en el siglo XIX cuando fragmentos de este evangelio aparecieron en Egipto. Su contenido era explosivo. Mostraba a María Magdalena no como una simple seguidora, sino como la portadora del conocimiento más profundo. Pero, si este evangelio existió, ¿por qué fue excluido de la Biblia? Para entenderlo, debemos remontarnos al siglo IV, cuando la Iglesia estableció qué textos serían aceptados y cuáles serían considerados heréticos. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Fue un evento decisivo en la historia del cristianismo, pues se definieron los pilares de la fe y se eliminaron doctrinas incómodas. Los líderes religiosos reunidos allí sabían que el cristianismo debía ser una institución unificada y poderosa. Para lograrlo, era necesario eliminar cualquier enseñanza que cuestionara la jerarquía eclesiástica establecida. Uno de los mayores desafíos era el papel de la mujer en la Iglesia. Si se aceptaba el Evangelio de María Magdalena, se abriría la puerta a una participación femenina en el liderazgo espiritual. No podían permitirlo, así que se tachó de herejía cualquier texto que sugiriera que Jesús confió en María Magdalena más que en otros discípulos. Fue un acto deliberado para silenciar su importancia.
Este evangelio presenta a María como alguien que comprendía enseñanzas que los demás no podían entender. Se describe como Pedro y los otros discípulos reaccionaron con incredulidad ante su conocimiento. La rivalidad es clara. Pedro, quien luego sería considerado la base de la iglesia, se muestra desconfiado. ¿Cómo era posible que Jesús confiara en ella más que en ellos? La respuesta está en el contenido del Evangelio. Jesús no veía la diferencia entre hombres y mujeres en términos de espiritualidad. Para él, María Magdalena era digna de recibir sus enseñanzas más profundas. Este mensaje amenazaba directamente la estructura patriarcal que se estaba construyendo en la iglesia. Aceptarlo implicaba reescribir por completo el papel de la mujer en la religión. No solo eso, este evangelio plantea una visión más personal e íntima de la conexión con Dios. En lugar de depender de sacerdotes o instituciones, enseña que el acceso a lo divino es directo. Esto atentaba contra el poder de la iglesia. Si los creyentes entendían que no necesitaban intermediarios para conectar con Dios, el control religioso sobre las masas se desmoronaría. Por eso, este evangelio debía desaparecer. Pero su historia no termina ahí. Siglos después, sus fragmentos fueron encontrados y comenzaron a desafiar la versión tradicional del cristianismo. Hoy, los estudiosos analizan su contenido con nuevas perspectivas. ¿Qué significaba realmente la relación entre Jesús y María Magdalena? ¿Por qué la iglesia temía tanto sus enseñanzas? Este evangelio nos obliga a replantearnos lo que hemos aprendido. Nos enfrenta a la posibilidad de que la historia fue manipulada para servir a intereses de poder y control. Pero, si este texto fue ocultado, ¿qué dice realmente? ¿Cuáles son los pasajes que podrían cambiar nuestra percepción de la fe y la espiritualidad? Ahora exploraremos su contenido más impactante. Pedro miró a María Magdalena con escepticismo. No entendía por qué Jesús le confiaba secretos tan profundos. «Hermana, cuéntanos lo que el Salvador te dijo en privado», exigió con impaciencia. María Magdalena respiró hondo. Sabía que sus palabras serían juzgadas. Con serenidad, comenzó a relatar lo que Jesús le había revelado. Un conocimiento que desafiaba todo lo establecido. El maestro habló sobre el alma, sobre su viaje a través de los mundos invisibles, explicó. Dijo que debemos liberarnos del miedo y la ilusión para alcanzar la verdad. Pedro frunció el ceño. No estaba convencido. ¿Por qué habría de confiarte esto a ti y no a nosotros?, preguntó. Sus dudas reflejaban la incomodidad de los otros discípulos. María Magdalena sostuvo la mirada. Porque él dijo que la comprensión no viene de la carne ni de la sangre, sino del Espíritu, respondió. Y él vio que yo podía entenderlo. En su evangelio, Jesús hablaba de las barreras que aprisionan el alma. Enseñaba que lo material es un velo que nos impide ver la verdadera naturaleza de nuestra existencia. El mundo nos atrapa con deseos, miedos y cadenas invisibles, continuó María. Jesús me mostró cómo desprenderse de lo terrenal para alcanzar la libertad absoluta en el espíritu. Sus palabras resonaban con fuerza en quienes la escuchaban. Algunos discípulos asentían en silencio, otros la miraban con recelo. El conocimiento que compartía desafiaba su visión tradicional. El alma, dijo María, debe atravesar pruebas antes de unirse a la luz.
Debe vencer la duda, la ira y el apego. Solo entonces alcanzará la verdadera existencia. La tensión en la habitación creció. Pedro apretó los labios. ¿Era posible que Jesús le hubiera enseñado algo que ellos, sus discípulos más cercanos, nunca escucharon de su propia boca? ¿Y qué dijo sobre Dios?, preguntó uno de los discípulos. María sonrió con suavidad. Dios no es un juez distante, sino la esencia misma de la existencia. Somos parte de Él. El Maestro enseñó que la divinidad no está en templos de piedra, sino dentro de nosotros, continuó. Quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Esa es la mayor revelación. Su enseñanza era radical. No necesitaban sacerdotes, templos ni sacrificios para encontrar lo divino. Solo debían despertar su verdadera conciencia y ver más allá del mundo físico. Algunos discípulos desviaron la mirada. Si esto era cierto, la estructura religiosa perdía su poder. Si la verdad estaba dentro de cada alma, nadie necesitaba intermediarios. Jesús me dijo que el conocimiento debía ser entregado a quienes estuvieran listos para recibirlo, concluyó María. Por eso me lo confió, porque vio que mi corazón estaba preparado. Pedro suspiró. No podía negar que sus palabras tenían fuerza, pero aceptarlas significaba cambiar su comprensión del Maestro. ¿Podía hacerlo? ¿Podían hacerlo los demás? María Magdalena mantuvo la calma. No buscaba imponer su verdad, solo compartir lo que había aprendido. La semilla estaba plantada, solo quedaba esperar a que germinara. Pero sus palabras generaban miedo, un miedo profundo a que el mensaje de Jesús no fuera el que la tradición había construido, y ese miedo marcaría su destino. ¿Por qué se resistían a aceptarlo? Quizás porque era más fácil seguir reglas impuestas que asumir el poder de la propia iluminación. María lo comprendía, pero no se detendría. Sus enseñanzas habían quedado registradas en su Evangelio. Sin embargo, siglos después, serían eliminadas, prohibidas, tachadas de herejía. ¿Por qué? ¿Qué había de tan peligroso en ellas? La respuesta era clara. Si la humanidad entendía que lo divino estaba dentro de cada ser, las instituciones perderían su poder. No habría jerarquías ni control, solo libertad. Y esa fue la verdadera razón por la que la historia transformó a María Magdalena en una pecadora. Su conocimiento era demasiado poderoso para permitir que sobreviviera intacto. La mujer que Jesús llamó su discípula más cercana fue reducida a un símbolo de arrepentimiento, no porque fuera real, sino porque su verdad amenazaba los cimientos de la fe organizada. Pero la verdad, aunque enterrada, nunca desaparece. Siempre encuentra la forma de resurgir, de iluminar a quienes están listos para verla. Y hoy, María Magdalena sigue revelándonos su mensaje. Por generaciones enteras, la imagen de María Magdalena ha estado envuelta en sombras, distorsionada y manipulada por intereses ocultos. Lo que hoy creemos saber sobre ella no es más que una construcción fabricada. En la Biblia jamás se menciona que haya sido una prostituta. Sin embargo, su figura fue tergiversada, marcada con el estigma de una pecadora arrepentida, despojándola de su verdadero papel en la historia. Fue en el año 591 después de Cristo cuando el Papa Gregorio I pronunció un sermón que cambiaría para siempre su imagen.
En él fusionó diferentes figuras femeninas en un solo personaje. Tomó a la mujer que ungió los pies de Jesús, a María de Betania, y a la mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios, creando una versión completamente errónea de María Magdalena. Con este discurso, la convirtió en la encarnación del pecado femenino, dejando de lado cualquier rastro de su sabiduría y liderazgo. Así nació la idea de la prostituta redimida. Pero, ¿por qué motivo un líder religioso haría esto? La respuesta es más profunda de lo que parece. No fue un simple error, sino un movimiento estratégico dentro del cristianismo. En una sociedad dominada por hombres, resultaba impensable que una mujer tuviera un papel protagónico en la transmisión del mensaje de Jesús. La jerarquía eclesiástica no podía permitirlo. La manera más efectiva de minimizar su importancia fue reduciéndola a un estereotipo. Convertirla en pecadora hacía que su testimonio fuera menos relevante, menos digno de ser escuchado. La historia nos muestra que la iglesia primitiva intentó establecer un modelo de santidad basado en la obediencia masculina y la sumisión femenina, y María Magdalena desafiaba esa norma. Ella no solo era una seguidora más. Los evangelios apócrifos la presentan como una confidente de Jesús, una mujer con un conocimiento que incluso superaba al de otros discípulos. Su figura tenía el potencial de cambiar la estructura del cristianismo primitivo, otorgando a las mujeres un papel activo en la enseñanza y la interpretación espiritual. Pero, si su historia se hubiese contado de otra manera, el poder femenino dentro de la iglesia habría sido completamente distinto. Era un riesgo que no estaban dispuestos a asumir. Así comenzó una campaña de desprestigio que no solo la condenó al olvido, sino que también la transformó en el arquetipo de la redención femenina a través del arrepentimiento. Durante siglos, los fieles aceptaron esta versión sin cuestionarla. Sus verdaderos textos fueron silenciados y solo recientemente han salido a la luz con los descubrimientos arqueológicos. Hoy, cuando exploramos el Evangelio de María y otros escritos apócrifos, nos encontramos con una verdad incómoda. Su papel fue más profundo de lo que jamás nos enseñaron. Su relación con Jesús iba más allá de la devoción ciega. Era una conexión basada en el conocimiento, en el intercambio de sabiduría y en la comprensión de los misterios divinos. Sin embargo, la historia oficial la condenó a ser una figura secundaria. Se nos enseñó que su presencia era solo la de una mujer redimida, no la de una líder espiritual. Pero, ¿qué pasaría si recuperáramos su historia real? Si entendiéramos que su papel en la enseñanza de Jesús era tan crucial como el de Pedro o Juan. La verdad ha estado oculta a plena vista. Las pruebas están en los textos que durante siglos se intentaron eliminar, y hoy por fin tenemos acceso a ellos. Ahora que sabemos cómo fue silenciada, es momento de analizar su verdadera relación con Jesús, un vínculo que, hasta el día de hoy, sigue generando controversia. El Evangelio de Felipe menciona que Jesús amaba a María Magdalena más que a los demás discípulos y la besaba con frecuencia. Esta revelación ha generado siglos de debate y múltiples interpretaciones. Para algunos, estas palabras insinúan un vínculo romántico entre ambos. Para otros, el beso simboliza la transmisión de conocimiento sagrado, un acto de profundo significado espiritual dentro de las enseñanzas esotéricas.
Este texto no forma parte del Nuevo Testamento, lo que ha llevado a especular que su contenido podría desafiar la narrativa establecida. ¿Por qué la Iglesia lo excluyó? ¿Qué verdad oculta? Los primeros cristianos gnósticos creían que María Magdalena poseía enseñanzas privilegiadas otorgadas por Jesús. Su evangelio describe una conexión basada en la comprensión profunda de los misterios divinos. En una de las escenas más impactantes del evangelio de Felipe, Pedro, visiblemente incómodo, cuestiona por qué Jesús prefiere compartir sus secretos con María y no con el resto de los discípulos. Esta reacción refleja una lucha de poder entre quienes seguían a Jesús. Si María Magdalena ocupaba un lugar central, su autoridad espiritual se convertía en una amenaza para la estructura patriarcal emergente. En los evangelios canónicos, las mujeres rara vez desempeñan papeles principales. Sin embargo, María Magdalena es la primera en ver a Jesús resucitado, un detalle que refuerza su importancia en la historia. En el mundo antiguo, el beso tenía múltiples connotaciones. No siempre representaba romance, sino que simbolizaba confianza, alianza y la transferencia de conocimiento espiritual entre maestro y discípulo. La tradición esotérica considera que el verdadero conocimiento no puede transmitirse con palabras, sino a través de experiencias vivenciales. Esto explicaría el significado más profundo de los besos mencionados en el texto. En varias culturas antiguas, se creía que el aliento de una persona iluminada podía transmitir sabiduría. Esto podría explicar por qué Jesús compartía sus enseñanzas de una manera tan simbólica con María Magdalena. Si Jesús la instruyó en secretos espirituales, su papel en la historia debería haber sido mucho más relevante. ¿Por qué entonces la Iglesia decidió distorsionar su imagen en los siglos posteriores? A lo largo de los siglos, la visión de María Magdalena se transformó. Pasó de ser una figura central en los textos gnósticos a una mujer marginada por la narrativa oficial del cristianismo. La exclusión de su evangelio fue un acto calculado. Al eliminarla como autoridad espiritual, se consolidó una estructura religiosa que favorecía el liderazgo masculino dentro de la comunidad cristiana. Su evangelio, aunque fragmentado, sigue revelando detalles sobre el mensaje original de Jesús. Sus palabras ofrecen una visión distinta del papel de la mujer en la espiritualidad y la enseñanza divina. Si la historia hubiera tomado otro rumbo, es posible que el cristianismo hubiera evolucionado con un equilibrio diferente entre hombres y mujeres en el liderazgo espiritual. La lucha de poder entre Pedro y María Magdalena sugiere que había una división entre quienes veían a Jesús como un líder exclusivamente masculino y quienes aceptaban la importancia de una discípula femenina. Los textos gnósticos muestran a María Magdalena como alguien que comprendió la verdadera esencia del mensaje de Jesús, más allá de las estructuras religiosas impuestas tras su muerte. Su historia resuena hasta el día de hoy. Si su evangelio hubiera sido aceptado, la visión del cristianismo podría haber sido completamente diferente, con una estructura más inclusiva. Recuperar su legado es fundamental. Su papel en la historia ha sido minimizado por siglos, pero sus enseñanzas aún pueden aportar nuevas perspectivas sobre el verdadero mensaje de Jesús. Pero, si la imagen de María Magdalena fue distorsionada deliberadamente, ¿qué más nos han ocultado? Lo que viene a continuación podría cambiar tu percepción de la historia para siempre.
Desde tiempos inmemoriales, la historia oficial sepultó a María Magdalena en una imagen distorsionada. Sin embargo, hoy, cada vez más personas descubren su verdadero rol y el conocimiento que transmitió, desafiando las creencias tradicionales. Su evangelio, lejos de ser un texto menor, propone una espiritualidad basada en la comprensión interna. En sus líneas no hay dogmas rígidos, solo la búsqueda de la verdad sin necesidad de instituciones. Este mensaje resuena en nuestra era. En un mundo donde muchos buscan respuestas fuera de doctrinas establecidas, María Magdalena emerge como símbolo de conexión espiritual sin barreras ni intermediarios eclesiásticos. Su figura cobra fuerza en movimientos espirituales modernos. Grupos de estudiosos, teólogos y creyentes han comenzado a ver en ella a una maestra que desafió estructuras impuestas por el poder religioso. Las enseñanzas de Jesús a María Magdalena, ocultadas durante siglos, parecen alinearse con filosofías que priorizan la trascendencia del alma. Su evangelio habla de un camino interior que libera de ataduras terrenales. Esto contrasta con la visión tradicional de una iglesia que exige sumisión. María Magdalena nos muestra que la conexión con lo divino no requiere mediadores, solo la apertura de conciencia y el despertar interior. En varias tradiciones místicas, las mujeres han sido vistas como guardianas de la sabiduría oculta. María Magdalena se suma a esta línea, convirtiéndose en un faro para quienes buscan la verdad sin restricciones. Esta reivindicación no es un simple ajuste histórico, es la recuperación de una maestra silenciada que puede transformar la forma en que comprendemos nuestra relación con lo sagrado y con nosotros mismos. A lo largo de los siglos, el papel femenino en la espiritualidad fue minimizado. Sin embargo, la figura de María Magdalena demuestra que la mujer no solo acompañó, sino que lideró la transmisión del conocimiento. En su evangelio no se muestra sumisa, sino segura y firme en su sabiduría. Su rol desafía la narrativa de una tradición que excluyó a las mujeres del acceso directo a lo divino. Hoy, muchas corrientes espirituales la redescubren. Su evangelio y su legado inspiran a quienes buscan una relación más auténtica con lo sagrado, fuera de estructuras que limitan la espiritualidad personal. El redescubrimiento de María Magdalena también desafía la imagen impuesta por siglos de manipulación. Su historia nos obliga a replantearnos cuánto de lo que sabemos es verdad y cuánto fue alterado. Cada vez más investigaciones respaldan su importancia en la historia del cristianismo, no como una simple seguidora, sino como alguien que comprendió la esencia de las enseñanzas de Jesús en su profundidad. Si su evangelio hubiera sido aceptado, la historia religiosa podría haber sido muy distinta. La visión de un cristianismo más místico, menos institucionalizado y más cercano al despertar interior pudo haber prevalecido. Pero nunca es tarde para recuperar lo perdido. María Magdalena vuelve a ocupar su lugar en la historia y con ella una visión espiritual más libre y centrada en el despertar de la conciencia. Ahora que has descubierto la verdad oculta sobre María Magdalena, una pregunta sigue en el aire. ¿Por qué era tan peligroso este evangelio? ¿Qué consecuencias tendría si todos lo conocieran hoy? Piensa en el impacto que podría causar. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción sobre el cristianismo si se aceptara que Jesús confió sus enseñanzas más profundas a una mujer y no a sus apóstoles?
Esto desafiaría siglos de doctrina establecida. La figura de María Magdalena pasaría de ser vista como una seguidora arrepentida a una maestra iluminada. ¿Estaría el mundo preparado para aceptar esta verdad? Reflexionar sobre estos misterios nos lleva a una conclusión inevitable. Si la historia fue manipulada para ocultar su importancia, ¿qué otros secretos aún permanecen escondidos? ¿Qué más nos han negado? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la Iglesia suprimió este evangelio por miedo a perder poder? ¿O hay una razón más profunda detrás de esta omisión deliberada? Si te ha intrigado esta revelación y quieres seguir explorando los secretos ocultos en la historia de la espiritualidad, suscríbete a Código Espectral, activa la campanita y acompáñame en este viaje. Comparte este video con quienes buscan la verdad. Cada vez que rescatamos un fragmento del pasado, damos un paso más hacia la comprensión del misterio mayor. Nos vemos en el próximo enigma.